Lo que te decía era que el otro día me llamó la atención una foto que colgaste en Facebook y, y que bueno, eso me hizo preguntarme qué era o quién era Mauricio Cartoon antes de entrar al mundillo teatral. Sí, era una foto de la década de principios de la década del 70, muy principio de la década del 70. En realidad creo que era del año 70 mismo esa foto. Una época en la que yo trabajaba en el mercado de abasto de San Martín. Luego es un laburo que cae por peso familiar. Mi viejo murió cuando yo era adolescente, mi hermano y yo quedamos heredamos de alguna manera ese trabajo y lo cumplimos hasta que fue posible. Un trabajo muy sacrificado. El mercado abre a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana hay que estar allí, y a las 9 cerrás y te quedás haciendo la caja y limpiando y preparando todo y esperando que lleguen los camiones en los cuales empezás a acomodar mercadería para el otro día a las 3 de la mañana. Yo vengo de una familia en la cual la cultura del trabajo estaba implícita en el cotidiano. No había manera de pensar el cotidiano fuera de esa cultura del trabajo. De manera tal que para mí cierta zona de fracaso escolar que yo vivía por aquel entonces, en el colegio secundario fui un alumno repetidor, y eso de alguna manera también me instalaba en alguna zona medio culposa en relación a lo que es la obligación, mi obligación frente al trabajo, que en ese caso era cumplir los presupuestos del estudio. No lo podía hacer, y eso derivó rápidamente en que pasara al mercado. Era como, no había alternativa, digamos, o se estudiaba o se laburaba, y en mi caso, después de la muerte de mi viejo, pasé a hacer las dos cosas simultáneamente. Una de las razones por las cuales dejé el mercado es porque estaba absolutamente tomado por la energía de la militancia. Estaba haciendo un teatro que por primera vez sentía que me representaba, un teatro político, un teatro de circuitos barriales, y allí dejé el mercado, y muy poco después sobrevino el golpe y quedé sin el pan y sin la torta, por decirlo así, porque no solamente perdí el trabajo, sino que quedé desocupado y en el marco de aquella ley de prescindibilidad por la cual, si habías laburado en algo que tuviese que ver con el Estado, quedabas observado para cualquier otro trabajo. Y yo había trabajado en el marco de la Universidad de Buenos Aires, por lo tanto era sospechoso de toda sospecha. Cualquier cosa que quisiera encarar con ese antecedente resultaba extremadamente difícil. ¿Y cómo se combinaban? Porque mencionaste militancia, teatro, el trabajo de mercado y la Universidad de Buenos Aires. En principio con interminables insomnios. Es decir, hacer la ficción de dormir, lavarse los dientes, sacarse la ropa, abrir la cama, apagar la luz, poner el despertador para dentro de 20 minutos, y a los 20 minutos levantarse tratando de creer que efectivamente el cuerpo había descansado. En realidad el quilombo grande estaba en la época en la que yo estudiaba dirección con Oscar Fessler, porque quiso la suerte que Fessler me eligiera como uno de sus asistentes ad honorem en una apuesta que hizo en el Teatro San Martín. Él hizo El Círculo de Tiza Caucasiano con Norma Leandro como protagonista. Pero claro, el asistente ad honorem tenía que estar a las 10 de la mañana en su casa, que quedaba aquí en Palermo, en Cerviño y La Finur, si mal no recuerdo, sí, Cerviño y La Finur. Por lo tanto, yo tenía que dejar un rato antes el mercado, rajar hacia su casa, antes de ir hacia su casa, pasar por el mercado y conseguirle manzanas golden y endivias, que eran la debilidad de mi maestro y que yo cumplía con una obediencia sarmientina. Le llevaba una vez por semana su provisión de
de esto que le gustaba tanto, y me tomaba el 57, me iba a Palermo, me bajaba en Palermo y empezaba a laburar con Fessler a las 10 de la mañana, haciendo un trabajo que para mí era de extraordinario aprendizaje, que era, él tenía armado una maqueta y armaba cada escena en maqueta antes de hacer el ensayo. Y yo era una especie de titiritero que le manejaba los muñequitos en la maqueta y empezaba a entender el porqué del equilibrio. Digo, ¿por qué si entran tantos por aquí? ¿Por qué hay uno aquí? Ciertos presupuestos de lo que es el laburo visual en el escenario que aprendí haciendo este laburo. De ahí íbamos al Teatro San Martín porque empezaban los ensayos al mediodía, los ensayos seguían hasta las 5 de la tarde y recién allí a las 5 de la tarde, cuando terminaba el ensayo, me tomaba el 57 de vuelta y me iba a dormir hasta el otro día, que me tenía que levantar a las 2:15 para llegar a las 3 de la mañana. Vivía muy cerca del mercado, pero me levantaba a 2:15 para a las 3 estar en pie. Yo estudiaba, además de estudiar con Fessler, estudiaba con Augusto Boal. Y era parte de los equipos de teatro, de teatro calle, de teatro cola, de todas estas técnicas de teatro popular que había inventado Augusto y que ponía en práctica en realidad por primera vez acá en Buenos Aires, porque en Brasil no había podido tener desarrollo porque enseguida se le vino la dictadura y él tuvo que partir al exilio. Él probó todas esas técnicas aquí. Y yo fui parte del primer equipo que armó Augusto. Cuando comienza, cuando regresa la democracia y comienza el gobierno de Cámpora, en la Universidad de Buenos Aires, exactamente en la Facultad de Ciencias Económicas, existía una cátedra que era lo que entonces se conocían como las cátedras de ingreso. Y había una de ellas que era Historia Nacional y Popular, cuyo titular era Horacio González. Yo todavía no lo conocía a Horacio, si bien militábamos en zonas cercanas, pero lo conocía solo por nombre, pero Horacio le pide a Augusto Boal la recomendación de un equipo con el cual hacer con los alumnos un trabajo teatral, es decir, una ilustración teatral y una puesta en debate teatral de ciertas zonas de la historia argentina que tomaba la cátedra. En ese entonces yo trabajaba también en un grupo teatral llamado Grupo Cumpa, con el cual hicimos, en realidad mi primera obra la estrené con ese grupo. La primera obra se llamaba Civilización o Barbarie, entre preguntas, y de alguna manera fue una continuación, una puesta en carne de la propuesta que nos hizo Horacio González de integrarnos a su cátedra. Durante todo un ciclo, o dos, en realidad ya no recuerdo, 2 ciclos, trabajamos haciendo ese laburo. Trabajamos en el aula magna de la Facultad de Medicina, en la cual entraban aproximadamente 1.200 alumnos y trabajábamos con el aula completa haciendo este trabajo de ilustraciones teatrales. Yo le he visto hacer a Horacio sacar recursos pedagógicos de lugares absolutamente impensables. Una vez llegamos a la facultad y la facultad estaba tomada y no se podía dar clase. Y lo único que circulaba por la facultad eran volantes. Entonces Horacio reunió a todo el equipo, creó un texto sobre el tema de la clase, lo imprimió en forma de volante, el texto comenzaba diciendo, esto es una clase volante. Y dio la clase a través de una volanteada que sus ayudantes hicieron en toda la facultad. ¿Qué pasó durante la dictadura? Durante la dictadura, bueno, yo trabajaba en ese momento, trabajaba con Pino Solanas, además de todo esto. Yo era una especie de colaborador, de ayudante, de asistente de guión de Pino. Yo había empezado en realidad escribiendo las letras de las murgas de una de sus películas, de Los Hijos de Fierro. Porque Pino necesitaba a alguien que escriba letras de murga y yo, entre otras cosas, escribía letras de murga. Sí, escribía letras de murga para una murga teatral que habíamos integrado a un espectáculo. Por entonces era toda una rareza. No existía Coco Romero. No había difusión del concepto de murga fuera del corso mismo.
no existía, no se la pensaba. Y yo había publicado en la revista Crisis publiqué mi primera nota periodística, que se llamaba Del candombe a la murga, 2 siglos de carnaval porteño, que era la historia de la murga como elemento popular expresivo. Juan Carlos Gené había visto mi espectáculo y había visto esta debilidad por la murga y le recomendó a Pino Solanas mi trabajo como letrista. Yo me incorporé como letrista de murga en Los Hijos de Fierro, pero luego quedé trabajando como asistente de guión de Pino. De hecho, en 2 de sus películas de los 80, en las 2 comencé a ser colaborador, empezamos a escribir las juntas. Luego, por devenir natural del despelote geográfico en el que siempre ha vivido Pino, él la terminó de escribir solo en Francia, porque así se dio la lógica. Pero tanto El viaje como Sur comenzamos a escribirlas juntos. Pero por aquel entonces estaba muy lejos de ser un colaborador tan cercano. Era un asistente con el cual él trabajaba y, digamos, yo de alguna manera, bueno, la función es asistente, estar allí, pasar los textos, discutir, resolver alguna escena a veces. Cuando se estaba viniendo el golpe, Pino nos juntó a algunos amigos y nos advirtió de lo que se temía y de la necesidad de salir del país para protegerse. Con extremada generosidad me ofreció viajar con él. Yo creo que el primer destino al que él fue Portugal. Y yo nunca creí, en aquel momento naturalmente, que lo que se venía fuese tan salvaje. Nosotros quedamos, digo nosotros porque todo nuestro grupo, el grupo Cumpa quedó, intentó seguir haciendo algún tipo de trabajo, insertándose en algún circuito posible, hasta que muy rápidamente, a los 3-4 meses después del golpe militar, nos dimos cuenta que era una locura, que no había lugar en absoluto donde uno pudiese seguir expresando ese pensamiento. Nos disolvimos como grupo y nos sostuvimos como grupo de compañeros que se cuidan, que se protegen, que se preservan y que se controlan semanalmente como para ver si estábamos todos y que todo estuviese bien. Y afortunadamente nuestro grupo no sufrió secuestros muy cercanos, de amigos muy queridos y algunas desapariciones de amigos muy queridos, pero nuestro grupo no las tuvo.